Hola amigos. Antes de nada y al hilo del anterior vídeo, sobre todo para que nadie se llame a engaño ni lo tome como algo que es habitual entre políticos. Yo les digo que Rusia hoy por hoy es como el gato escaldado, que huye hasta del agua fría, y son personas que no suelen decir ocurrencias como los políticos occidentales, hablando de temas tan delicados como la amenaza que sienten en su cogote por el cerco militar al que les tiene sometida la OTAN. ¿Alguien se cree que el pueblo ruso ha olvidado que todavía hace tan solo 70 y tantos años, Occidente asesinó a 28 millones de sus antepasados? Fíjense si no lo han olvidado, que hoy mismo 12 de agosto de 2018, el ministro de Defensa ruso ha advertido a Angela Merkel que Alemania no debe olvidar quién ganó la Segunda Guerra Mundial, y le advierte que hablar con Moscú desde una posición de poder no es buena idea. Luego de todo lo que hizo Alemania con nuestro país, en la Segunda Guerra Mundial, creo que debería guardar silencio por otros 200 años. Pregunten a sus abuelos sobre su experiencia de hablar con Rusia desde una posición de poder. Ellos probablemente les contarán lo que pasó, ha indicado el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu. Por lo tanto, amigos, será mejor no echar en saco roto estas declaraciones del primer ministro ruso Dmitry Medvedev, cuando dijo el otro día que Moscú considerará cualquier nueva sanción de Estados Unidos como una declaración de guerra económica y tomará represalias. En declaraciones a la prensa durante una visita a la península de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, el jueves, el primer ministro ruso dijo que su país no tolerará la prohibición de sus instituciones financieras. No me gustaría comentar sobre las futuras sanciones, pero puedo decir una cosa: si algo así como una prohibición sobre las operaciones de los bancos o sobre el uso de una u otra moneda sigue, sería posible llamarlo directamente una declaración de guerra económica, dijo Medvedev. Y matizó para que quede bien claro lo siguiente: y sería necesario reaccionar a esta guerra por medios económicos, políticos, y si es necesario, por otros, dijo. Y nuestros amigos estadounidenses deben entender esto. Por lo tanto, amigos, ¿qué se puede entender con la frase? ¿Y si es necesario, por otros? Yo la entiendo sin dudas, pero creo que en el mundo occidental vivimos sumidos en un mundo de yuppies, acostumbrados a hacer en el mundo lo que nos salga de los genitales. Y no tenemos ni puñetera idea de la que se nos viene encima. Pero hablemos de Turquía. ¿Es verdad que se ha enfrentado definitiva y abiertamente a Estados Unidos y la OTAN? Todo parece indicar que sí, pero como se suele decir, no es solo todo lo que reluce. ¿Qué ocurre de verdad? A la fuerza ahorcan, o cuando Turquía escupió al cielo al invadir Siria, ¿el salivazo le está cayendo a la cara? Hay muchas vertientes por donde analizar, pero para mí la principal es que a Turquía la están ninguneando en la OTAN con la promesa siempre incumplida de que la iban a dejar ser miembro de la Unión Europea. Conociendo el fascismo y a la ultraderecha europea, a mí siempre me ha parecido que nunca ocurriría, pero como en el tira y afloja a Erdogan siempre le ha servido para ganar elecciones, y ganar cantidades ingentes de dinero con los refugiados sirios, y canalizando el flujo de petróleo que el Estado Islámico le roba a Siria durante la duración de la guerra. Pues todos contentos. Y por cierto, ¿quién indemnizará a Siria con los más de 500.000 millones de euros que le está costando esta agresión occidental de la OTAN? ¿Habrá un juicio de Nuremberg contra los dirigentes occidentales? Cuando la OTAN empezó la guerra en Siria, Turquía se las prometía muy felices, ya se veía como la más beneficiada junto con Israel de la partición del pastel sirio. Se adueñaría de todos los territorios donde habitan los kurdos tanto en Siria como en Irak. Reverdecería los sueños del gran imperio otomano. Y aquí paz y después gloria, pasaría a la historia como el gran sultán Recep Tayyip Erdogan, y a vivir que son 2 días, sobre todo sus hijos y demás familia. Pero, ¿qué ha pasado? Pues le ha pasado como a mí con mis sueños, que cuando me despierto me quedo jodido al ver la realidad. Veamos qué puede haber de realidad en el cambio de bando de Turquía a posiciones prorrusas. Analizando los pros, los contras y sus consecuencias tanto para Turquía como para la OTAN. Para ello hay que comenzar por la historia más reciente, como fue el golpe de Estado contra Erdogan en julio de 2016. Al parecer Erdogan atribuye la preparación del mismo a militares ligados a Estados Unidos en la base de Incirlik, y una vez sofocado el golpe por aquel entonces ordenó cortar el suministro eléctrico de la base, y prohibió todo tipo de vuelos desde la misma. Los leales a Erdogan, tras sofocar el levantamiento militar, registraron la base y detuvieron a su comandante, el general Bekir Erkanban, y a otros 9 oficiales turcos. Se calcula que en esta base hay, al menos, 70 ojivas termonucleares de la OTAN. La potencia de este arsenal es incierta,
pero podría suponer hasta 570 veces la devastación provocada por la bomba de Hiroshima, aunque una estimación más prudente reduce este alcance a entre 150 y 250 veces Hiroshima. Y su seguridad depende del propio Estado turco, no de la OTAN. ¿Qué ocurrirá si riñen? ¿Invadiría Estados Unidos Turquía para recuperarlas si Erdogan se niega? Ya se lo digo yo, ni de coña, todo lo más que intentaría o está intentando, vete tú a saber, es seguir en su empeño de derrocar a Erdogan. Ya saben que a Occidente le pide eso de, a rey muerto rey puesto, que se lo pregunten a los iraquíes y a los libios, que ya saben que cuando asesinan a un gobernante los reyes nuevos siempre son afines al imperio. Tampoco se puede dejar de contemplar que aunque según mi opinión nos encontramos ante el principio del fin de la OTAN, si Turquía se saliese de ella, sería el fin definitivo, ya que ha perdido el socio estratégico más importante en el umbral de Rusia, dada la importancia de los estrechos del Bósforo y el de Dardanelos, únicas vías de entrada al Mar Negro para los buques de la OTAN bajo control absoluto de Rusia desde Crimea y el Mar de Azov. La OTAN ya no podría asustar a nadie en la zona. Y ya para poner la última guinda a la ruptura entre Turquía y la OTAN que le diese el estatus de creíble, es el ataque que ha sufrido la lira turca. Y esta semana pasada ha estallado la crisis turca de la lira y cae un 15% y contagia a las bolsas y a las divisas de todo el planeta. Erdogan habla de guerra económica contra Turquía por parte de Estados Unidos. Y Trump, para suavizar la situación y apaciguar los ánimos, duplica los aranceles a Ankara. Ahora mismo la inflación turca está en el 16%, el déficit comercial en el 6% y el Banco Central, tutelado por Erdogan, se ha resistido a subir tipos, fomentando un crecimiento basado en el crédito difícil de sostener en el tiempo. El dinero extranjero hace meses que dejó de entrar en Turquía y ahora sale despavorido. Las sanciones de Estados Unidos conocidas esta semana, amenazando con sacar a Turquía de la lista de 120 países que no pagan aranceles en determinados productos, han sido la puntilla. Ante esta situación Erdogan ha pedido a los ciudadanos que cambien sus euros y dólares por liras, en un intento de reflotar a la divisa turca. El dirigente turco ha calificado la situación que vive el país como batalla nacional. Ellos tienen los dólares, nosotros tenemos a nuestro pueblo y tenemos a Dios, había afirmado horas antes. El ministro de Finanzas, yerno de Erdogan, compareció públicamente, sin anunciar medidas de relevancia. Hasta aquí ya podemos hacernos una pequeña idea de si es creíble la ruptura con la OTAN, o simplemente son las argucias que usaron los griegos con el caballo de madera en Troya, para todavía tener la esperanza de derrocar a Bashar al-Assad en Siria y retomar las tesis del reparto del pastel. Hasta aquí hemos analizado su relación con la OTAN. Pero ¿y con Rusia? ¿Qué se puede decir? Bastante. Tanto como para no tener ni puñetera idea sobre las intenciones de Turquía. Y yo particularmente no me fío un pelo de que no sea un caballo de Troya, cosa que sería tan infantil que difícilmente se puede creer en los tiempos que corren, y menos conociendo a los rusos. Pero veamos, hagamos historia de la más reciente. Cuando Occidente patrocinó el golpe de Estado en Ucrania, esta se creció y quiso cortar el flujo de gas que pasaba por los gasoductos de Ucrania, con la intención de destruir la economía rusa. Todos se las prometían muy felices, pero Putin una vez más puso las cosas en su sitio. Empezó a crear una tubería directamente con Alemania por el Báltico e invitó a Turquía a ceder el paso por su territorio del gas a Europa, y ante semejante tajada económica Erdogan no puso ninguna objeción. Estados Unidos pilló un poco de rebote pero mucho no podía hacer dado que las bombas termonucleares estaban en Turquía. El siguiente movimiento de Vladimir Putin fue espectacular, le vendió a Turquía las baterías de misiles antiaéreas S-400. ¿Quién se puede resistir ante semejante golosina? Por supuesto que Erdogan no. Y anunció la noticia a bombo y platillo conociendo cómo se imaginaría el cabreo que pillaría a Estados Unidos, ya que suponía ningunear a su famoso a la vez que inútil sistema antiaéreo Patriot, del que todo el mundo sabe que prácticamente es inoperante comparado con los sistemas rusos. Al día de hoy la operación parece que no tiene marcha atrás, ya que si no se han entregado estarán a punto de entregarse. Y creo que del cabreo que cogió Estados Unidos vienen estos lodos de hoy, con el asunto de la lira turca y demás movidas contra Erdogan que esta semana pasada ha llegado al clímax. Las autoridades turcas están dispuestas a adquirir aviones rusos Su-57 en caso de que Estados Unidos cancele el suministro de los cazas de quinta generación F-35, según informan los medios turcos. Esto sería ya inasumible para Estados Unidos y la OTAN. Pero vuelvo a preguntarme, ¿es ruptura de Turquía con la OTAN o táctica de guerra del caballo de Troya? No tengo ni idea,
Yo solo me atengo a los síntomas que dan los hechos. Y hay cosas que no se pueden obviar, como lo que está pasando esta última semana en Siria. Donde, recordemos, Rusia le ha combinado a Erdogan que retire todo su ejército de Siria, incluidas las 30.000 milicias proturcas y anti-Assad que tiene estacionadas en Idlib, bajo amenaza de verse bajo el fuego ruso y sirio en la ya comenzada batalla por Idlib. ¿Cómo ha reaccionado Erdogan? Pues miren noticias de hoy mismo. Varios grupos de la oposición armada están creando el llamado Ejército Nacional en el noroeste de Siria con el apoyo de Turquía. El esfuerzo está en el centro de los planes de los llamados rebeldes respaldados por Turquía para asegurar y gobernar una franja de territorio que forma parte de su último gran bastión en Siria, es decir Idlib, según ha informado este domingo la agencia británica de noticias Reuters. Estamos en el comienzo. Nos enfrentamos a muchas dificultades, pero estamos trabajando para superarlas. Todo el apoyo para el Ejército Nacional es de Turquía, no hay otros estados que se asocien en este asunto, dijo el jefe de la referida fuerza, el coronel Aitam Afisi, en declaraciones a Reuters. Afisi dice que está tratando de unir a las milicias rebeldes. Él les ordenó que dejen de abrir fuego aleatoriamente y usar uniformes. A varios grupos armados también se les ha prohibido operar sus propias cárceles y tribunales y llevar a cabo arrestos extrajudiciales. Conforme a la agencia británica, la presencia de las fuerzas turcas en el territorio sirio ha ayudado a proteger a los rebeldes de los ataques de las fuerzas sirias. Y ahora, amigos, ¿qué se puede pensar? ¿Que Turquía está rompiendo con la OTAN? ¿O que es un caballo de Troya? Para que Putin caiga en la trampa. Si lo que se va conociendo es cierto, hay cosas como para preocuparse. Por ejemplo, salen noticias que ante las declaraciones del primer ministro ruso Dmitry Medvedev, que Estados Unidos considera de amenaza sin precedentes, el secretario de Estado Mike Pompeo se puso en contacto con su homólogo ruso Sergei Lavrov, y al parecer, este le contestó que en estos momentos, ya se ha llegado al punto de no retorno. Reciban un saludo.